Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien amigos, estamos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país, junto a sus redes de repetidoras, como así también la plataforma digital de la emisora y nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de MIBE Producciones. Pero llega el rincón tan especial y tan particular del Centro Asturiano de Buenos Aires. Le mandamos un beso enorme a Pilar Simón, que preside la institución también, a toda la comisión directiva, Juan Manuel Posada, vicepresidente de la institución, a todos, en línea general Eduardo, a todos. No me quiero olvidar de ninguno porque es todo un equipo de trabajo, yo siempre digo, es un equipo de fútbol realmente, un seleccionado de fútbol, el Centro Asturiano de Buenos Aires, la comisión directiva, porque trabajan constantemente y haciendo cosas por la institución. A propósito, no se olviden, nosotros todos los sábados les venimos informando las actividades que lleva el Centro Asturiano de Buenos Aires, tanto en la calle Solís como en el campo Covadonga. También se pueden asociar, recuerden, se quieren sumar para asociarse, enhorabuena, las puertas están abiertas, pueden tener mayor información concurriendo a la sede social de la calle Solís al 400, 475, de 10 a 18 de lunes a viernes que está la administración, o se acercan al campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López, que también le van a dar toda la información para poder asociarse. Así que disfrutar todas las virtudes que tiene el Centro Asturiano de Buenos Aires. Y a propósito, les quiero contar que, claro, el Centro Asturiano de Buenos Aires cumplió ya sus primeros 111 años de vida, digamos los años Capicúa, 111, 111, y ya, como todos los años, ya están organizándose todo el calendario 2024 de eventos que van a llevar adelante en este 2024. Así que váyanse preparando. También va a estar la fiesta de los 111 años, claro que sí. Ya se los vamos a comentar en su momento. Pero les voy adelantando, porque hoy estamos a día 9 de marzo y ya próximamente, el domingo 24 de marzo, atención, vayan agendando, si no después nos llaman al programa que le pasamos la información. Domingo 24 de marzo a la hora 13, en el campo Covadonga de Avenida Libertador 1081, se va a llevar adelante la gran romería y espicha asturiana. Escucharon bien, atención con esto, domingo 24 de marzo, 1 de la tarde, Campo Covadonga, en Vicente López, Avenida Libertador 1081, se va a llevar adelante la gran romería y espicha asturiana, con shows en vivo, con baile, con sidra, con comidas, bebidas y mucho, pero mucho más. Así que váyanselo agendando porque vale la pena acercarse a ese día, el 24 de marzo, a la institución. Nosotros vamos a estar también presentes con nuestro equipo de trabajo también. Vamos a disfrutar un rato con nuestros queridos amigos de la institución, como habitualmente lo hacemos cuando hay algún evento, claro que sí. Bueno, recuerden, domingo 24 de marzo es lo más próximo que tenemos, Así que, y para que vayan agendando, el próximo mes de abril, 6 de abril, se va a realizar una nueva edición del Gran Festival Celta, con la actuación de Bardos Folk, Céltica Argentina, los chicos que estuvieron en Telefe, recordarán ustedes, y The Clovers, Una propuesta espectacular. Arranca a las 19 horas la Expo Celta y luego a las 20 el show para disfrutarlo. Ténganlo en cuenta. 6 de abril. Las entradas ya están a la venta a través de Passline en internet, y si no, pueden adquirirlo también en la administración de la sede social en Solís 475 de lunes a viernes de 10 a 18. Y si no, el mismo día, el 6 de abril, lo pueden sacar también allí en la boletería de la sala Alejandro Casona del Centro Asturiano. Hay un teléfono, si quieren llamar en la administración, que es el 4381-0654. Reitero, 4381-0654. Y si no, lo hacen por internet o personalmente en la institución. Bueno, también les voy a comentar,
para que vayan agendando. ¿Por qué? Porque a partir del 5 de abril, vuelve el Team 60. Fue un éxito ante los ciclos anteriores del Team 60 y bueno, ahora se vuelve a repetir con sus habituales días y horarios, es decir, los martes de 9 a 12 en la sede social de la calle Solís 475, aquí en Capital Federal. Los viernes van a estar de 14 a 17 en el campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 Vicente López. Recuerde, esto va a ser para el mes de abril. A partir del 5 de abril, el Team 60. También para que lo tengan en cuenta. Otro tema. Recuerden que está abierta ya la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires. Para grandes, no tan grandes, y chicos. Para todas las edades se pueden sumar y damas y caballeros lo pueden hacer. Así que bueno, ¿cómo tienen que hacer? Muy fácil. Se acercan directamente en el Centro Asturiano, en la sede social, Solís 475, lunes a viernes de 10 a 18, para mayor información. Si no, les vamos a dar 2 correos electrónicos y un teléfono de celular de WhatsApp para que estén en contacto. Los correos electrónicos, asturiano1081 en números, @gmail.com, reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. El otro mail es informativos@centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativos@centroasturianobsas.org.ar para que estén en contacto. También hay un teléfono que es el 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Si llaman desde un teléfono de base, recuerden, es el 15 51 58 58 58. ¿Estamos? 15 51 58 58 58. Hoy en día lo más práctico, les voy a ser muy sinceros, es el celular. Estamos, 11 51 58 58 58. Para que lo tengan en cuenta, señoras y señores, y obviamente disfrutarlo, lo que tiene que ver con la buena propuesta que lleva adelante el Centro Asturiano de Buenos Aires. Recuerden, reitero, el 24 de marzo, domingo 24, la Gran Romería y la Espicha Asturiana, para que lo tengan en cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Bien, amigos, vamos ahora a compartir la música de Asturias. Y en este caso, yo hace tiempo que esta intérprete no la teníamos en el aire, musicalmente hablando. Les cuento que nació en Tineo, en este caso, precisamente en Mañores, lo que es Tineo. Una conocida cantante española con una tonada asturiana muy particular, una carrera que ha ganado concursos de canción asturiana, un renombre muy importante, gran importancia en toda Asturias, también con música tradicional, y con música que tiene que ver con el colectivo Mujeres, colectivo de las mujeres. Disfrutamos la música de Asturias con esta intérprete muy particular, Mariluz Cristóbal Caunedo. Es ella y compartimos la música de Asturias para todos ustedes. Vamos entonces.